Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo Bueno, es... una tertulia más. Andoni, no podemos parar ya, o sea, nos hemos conocido desvirtualizado ahora mismo. Sí. ¿Y qué me decías? Que estábamos hablando de... Estamos de hablando de que lo que nos mantiene, o sea, de que no podemos seguir, o sea, la manera de poder continuar es la fuerza que nos lleva, ¿no? Es decir, te estaba recordando el hecho de cómo puedes tener fuerza, que después de 3 días en una feria puedes coger y decir, no, y ahora me voy a casa. Ah, vale, viene de... Sí, viene de que te decía que, claro, Sí. que estamos metidos en 1000 cosas, pero de repente la energía como vuelve a fluir y sientes que tienes energía, como que si fuera una especie de alimento que todavía no está muy definido, Sí. pero lo social tiene un componente Sí. importantísimo. Sí, y de hecho cambia muchísimo. Eso, la fuerza que me dio realmente es que el último día conseguí contactar con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que es algo que, pues, gente que tenía al lado en el stand donde estaba, que nos habían dado prácticamente la foto del evento, o sea, con R2KT ahí, bueno, éramos Dando la vueltas. expectación dando vueltas, pero justo en la entrada, o sea, con lo cual es maravilloso. Y claro, tenías a la Consejería de Educación, que nadie se había acercado porque están a 1000 cosas, es que encima vas allí y les ves que todavía están educando niños, y es que no puedo romper estos momentos mágicos. Pero al final te vas acercando, vas viendo, vas observando humanidad y encuentras el momento. Y cuando les enseñas, lo bajas al suelo, le haces andar, entonces surge la magia. Y hablábamos también de la coherencia, lo importante, Sí. porque mencionábamos también, ¿no?, que el estar aquí y ambos nos percibimos como tal cual lo que se ve Naturales. en redes, Sí, eso naturalidad, que estamos entrando en esa fase también, ¿no? De Sí, no. necesidad de mucha coherencia. Muchísima. Tiene que ser natural, tiene que ser lo que somos. O sea, no podemos ir por la vida de otra manera. Quizás ahora más ajustado a que hay tanta presión y tanto ruido y tanta velocidad. De acabo de venir no hace un rato a estar con Founders, que me decían, estoy agotado, estoy pasado de vueltas, la velocidad la empresa en medio del éxito, esta gente. Sí. Una valoración brutal, creciendo y demás. Y esa sensación como de colapso, y es como muy curioso. Entonces, justo lo que decíamos, ¿no? La coherencia, ¿cuánto hace? Que todo se traspase y llegues a emocionar. Y Sí. bueno, ahora ya empezamos a conectar, ¿no? A emocionar. Porque yo estoy viendo delante, veis ahora en la pantalla, estáis viendo, ¿no?, The Pink Force, Factory, construyendo robots para los que más necesitan. Empezamos como por dónde nació, o sea, quiero realmente saber Sí. cuál es el centro neurálgico de lo que te genera ese motor, esa energía que hace que estés ayudando a tanta gente. Pues primero una afición, que es el amor al cine, una película que cuando tenía 10 años me impactó, como podéis ver, es Star Wars. Claramente. Episodio 4, tuve la suerte de poder verlo en San Sebastián, pues acompañado de mi padre, y bueno, me dejó, pues ya sabes, con ese impacto que ya sabes que más tarde o más temprano va a volver. ¿Y ese impacto cómo es? ¿Cómo lo describes? ¿Como una nube de inspiración? Sí, algo que dices, pero ¿cómo es posible? Habiendo visto el cine que habíamos visto en ese momento, una historia que es lo que George Lucas en ese momento nos vendía, ¿no? Con una historia de robots que siempre me han, como has podido ver, me han gustado, me han obsesionado. Historias que, ¿cómo que un episodio 4? ¿Cómo? ¿Dónde están los demás? ¿Cómo vas a decir? Y eso ya te deja completamente que con el tiempo vas a seguir intentando investigar, te deja como algo que te gusta y que te agrada y que te gusta verlo en ocio. Eso te lleva a asociarte, pues a formar parte de asociaciones que pues son amantes del mundo Star Wars, que al mismo tiempo visitan hospitales, y con esa llama es con lo que dices, bueno, y ahora que ya estoy metido en este mundillo, mi trabajo es tecnología, me encanta, o sea, como afición, pues vamos a ver qué somos capaces, a dónde somos capaces de llegar con la robótica, y después de hacer un robot con mucha ayuda, pero durante 2 años, consigues tenerlo, y ahora, ¿qué hacemos con esto? Te pones a visitar pues a las asociaciones de niños con cáncer porque ves que no tiene otro sentido. Y dices, ¿qué os parecería visitar, o sea, que hiciésemos visitas hospitalarias llevando juguetes? Qué bonito. Sí, con este robot, con el grande. El grande que es tamaño. El grande real, que es tamaño, ¿no? Sí, es idéntico, el de la peli. Idéntico al de la peli. Que lo llevas a ferias y está todo dando vueltas por ahí, es muy bonito. Exactamente, pero su misión, y así lleva ya, pues desde 2017,
ya 8 años visitando hospitales, más de 50 hospitales, y no solamente en la península, también hemos ido a Francia, hemos ido a Italia. O sea, y hemos provocado, porque el que nosotros, o sea, el que al final construí, siempre me vas a oír hablar en majestático, pero era el número 4. Realmente había uno en Estados Unidos, que era el que se creó para Katie Johnson, la niña para el que se construyó, o sea, que se hizo para un amigo personal de George Lucas, o sea, Alvin Johnson. Entonces, eso fue algo que impactó al fandom de Star Wars de Estados Unidos, y al enterarse de que su niña tenía un cáncer inoperable, lo que ocurre es que le hacen... ¿Por qué? O sea, porque ella había visto, sabían que en el episodio 2 de Star Wars había visto que R2D2, el personaje en el que luego se basa, cuidaba de la princesa Padme. Entonces, esa escena a ella le había gustado mucho y le gustaba muchísimo R2. Como, claro, con una niña que al final sabes que tiene un tumor inoperable, se vuelcan los constructores de droides de Star Wars y le construyen un R2. Pero resulta que el color favorito de la niña era el rosa, con lo cual rápidamente corrigen el problema y el robot es rosa. Al final este robot está cuidándola, o sea, hay muchas imágenes donde se ve a la niña pues dándole besos, tal, es una cosa muy bonita. Yo no conocía esa historia, que es de 2005, pero en 2015, en El despertar de la fuerza, aparece ese robot en 2 escenas míticas de la película. Ahí es donde... A modo cameo. Sí, a modo cameo, a modo homenaje. De hecho, JJ Abrams ahí estuvo muy bien. O sea, bueno, como... Un gesto, ¿no? un gesto maravilloso. Y me pongo a investigar y descubro la historia de Katie, la historia de la familia. Me pongo en contacto con ellos y les pido permiso moral para poder hacer lo que ellos hacían. ¿Qué habían hecho? Después de que la niña falleciese, en vez de tirar el robot porque les podía estar recordando, lo que se dan cuenta es que como habían tenido contacto hospitalario y habían visto que el robot alegraba, pues se dedican a eso, a lo que luego hago yo, a visitar hospitales y llevar juguetes. Pues esa mismo es lo que les pedí. Permiso moral para poder construirlo y hacer eso mismo. Y Andoni, ¿qué pasaba por tu mente justo el día que llamas a la familia? O sea, ¿cuál fue el motor que inició eso? Quiero conocer ese punto. Pues fíjate, la no competencia, como lo que estaba ocurriendo es la posibilidad de crear estos robots, es porque hay una asociación que se llama Astromech, que es a nivel mundial, donde te haces socio y puedes encontrar toda la información sobre los robots. Pues el hecho es que todo el mundo estaba haciendo R2. Y si todos hacemos lo mismo, competimos en todas partes. Y entonces hay una serie de normas en las cuales no puede haber 2 R2D2 iguales. Entonces el hecho de decir vamos a hacer otra cosa, eso me lleva a decir, bueno, pero vamos a hacer una cosa bien, vamos a hacerlo desde el punto de vista de lo que sirva pues a la sociedad. Y entonces automáticamente me encuentro ya con esa idea de construir un R2 y me encuentro con la historia. Es que fue sumar 2 y 2, ponerme en contacto vía email con la familia y me respondieron, pues... Pero ¿cuál es el motivador? ¿Qué te emociona de hacer esto? ¿Qué me emociona? El hecho de compartir, el hecho de... Ver a la cara de los niños, la mirada de los niños. Es que eso es lo que más, efectivamente... Eso es lo que te alimenta, esa es la energía. Eso es la energía, si no, no podrías. Si no tienes esa energía de ver la cara que ponen, o sea, en cuanto tú consigues... ¿Qué tiene el robot que lo diferencia? Pues el robot imprime, el grande, imprime fotos, es decir, lo acercamos a la cabecera de la cama y le imprimimos una foto con el móvil y de la ranurita del ojo sale una pequeña foto Polaroid que se la damos al niño. Claro, la foto está saliendo del robot. Para el niño eso es magia. Tiene esta tapita, exactamente, abre y tiene el mensaje de la princesa Leia, pero un mensaje que ya evolucionando y con lo que ha avanzado la inteligencia artificial ya personalizamos para el niño. Claro. Tiene un proyector. O sea, le hemos ido incorporando todas las cosas que hacen. O sea, que el proyector de noche también... Claro, y en la misma habitación, imagínate un mensaje... Bueno. Claro, tú le puedes enseñar el mensaje a sus amiguitos tipo con holograma, el móvil. Claro. Tipo holograma, eso es. Qué bueno. Claro, no es lo mismo que te lo enseñes con el mira a tus amiguitos, que salga exactamente tipo holograma, proyectado en la pared y que esté viendo a sus amigos porque ha entrado un robot. Imagínate un niño con cáncer hospitalizado y aislado. Entra el robot con sus soniditos y además... es capaz de crear esa magia. No puedo parar de ponerme en el lugar del niño, de emocionarme por dentro, porque es decir, la cantidad de cosas que tienen que pasar por la mente de ese niño y que puedas, ¿no?, de darle ese momento de magia, ¿no?, de lo que te sucedió a ti en Donosti cuando eras niño.
Efectivamente, 10 años. Es reproducir ese momento. Eso, es reproducir ese momento, esa magia. Al final conseguir, ¿qué hacemos? El mando del robot no se ve. Es un mando de PlayStation 3, sí. muy pequeñito, que siempre lo llevamos oculto para que, aunque te esté mirando... Sí, no hay que romper la magia. Claro. Claro. Él cree que el robot está vivo. Bueno, y eso en el futuro no muy lejano ya eso... irá autónomo. Sí, de hecho, ya aprovechando, porque me lo has puesto lánzate. Con la Universidad de Navarra, hemos firmado un acuerdo que están creando robots como el grande. Yo acabo de venir de estar con ellos esta mañana. Estoy tutorizando, pues bueno, el proceso. El proceso, correcto. Y entonces ellos lo primero que quieren hacer es que sea autónomo. O sea, claro. Que luego además tenga... ¿Con LiDAR? ¿Vais a hacerlo con un...? Con Tecnum, o sea, sí. Eso es. Y lo primero que tienen que hacer es evolucionar. Todos estos robots se basan en Arduino y lo primero que hay que hacer es migrar. O sea, Arduino ya tiene... Sí. Está muy bien, pero necesitamos más. Para llegar a este tipo de interacción necesitamos... Tiene que registrar volúmenes, ¿no? Todos los volúmenes por donde va a ir pasando, hacer esa volumetría. Exacto. Y luego ya, pues, generar también con modelo LLM, pues, los mensajes, conectándolo un poco con visión artificial también, ¿no? Correcto. Y ahí te puedo decir, así a nivel de pequeño chascarrillo, que hasta con NASA, porque además a ellos les gusta decir NASA, tenemos hasta un pequeño contacto que están incluso mirando la posibilidad de incorporar, o sea, LLMs, efectivamente LLM local, dentro, porque claro... Sí, o sea, claro, tú ahí lo haces sobre lo diré, un procesador, ¿no? O sea, tú procesas con el modelo on-premise dentro de... y lo programas en local. Correcto. Eso para ya que vaya rápido, ¿no? Es. Con poca latencia. Claro, muy poca latencia. En cuanto hablas ya de reconocimiento facial, en cuanto hablas de... Claro, R2, para no romper la magia, no habla. O sea, son pitidos. Entonces, lo primero que buscas es cómo vamos a hacer que ese lenguaje de pitidos se convierta en un lenguaje que, mediante el proyector, pueda ser subtitulado, ¿no? Es decir, el niño habla... Claro. Subtitulas las respuestas. Además, las respuestas tienen que ser coherentes y eso solamente lo puedes conseguir. Pero qué bonito que el contexto tecnológico esté permitiendo democratizar un proyecto que encima emociona tanto y es tan core, ¿no? Para poder ayudar. Hilando esos dos, ¿no? Como esas dos perspectivas. Sí. Claro, tú al momento de presentar esto, o sea, ¿quién te va a decir que no? Es que no tiene sentido decir que no a esto. No tiene ninguno. Es que es tan bonito, es tan fuerte, tiene coherencia fractal, o sea, por donde lo mires es coherente. Exacto. Y es lo que está ocurriendo. O sea, ¿y esto cómo lo estás ahora llevando tú? O sea, ¿quieres hacerlo llegar a todos lados? ¿Cuál es un poco la distribución que va a tener? Pues, claro, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué ahora, no? Porque este es el 20 aniversario. O sea, desde 2005 hasta 2025 este año era el 20 aniversario. Y veía esa necesidad de realmente, hasta ahora estábamos haciendo visitas hospitalarias que llegaban, pues bueno, es una buena labor, pero se quedaban donde se quedaban. Es algo muy laborioso que al final tampoco puedes publicitar porque es algo muy íntimo, muy claro. dentro de un orden, ¿no? Y cada vez más. Entonces, ¿cómo hacemos que este proyecto llegue muchísimo más lejos y todavía haga algo que además no... Fíjate, he ido viendo esta frase, niños haciendo cosas para niños. Me la encontré en la Beovia Chiqui. En la Beovia Chiqui de San Sebastián, donde niños corren para niños corren para Spanoghi, niños corren para... Una pasada. Esa frase, que no es mía, pero tenía tanta magia que digo, ¿cómo que niños hacen cosas para niños? Y eso no... Y entonces, claro, por eso convertimos el robot grande en algo que se convierta en un proyecto que los niños puedan hacer, y cada vez lo estamos simplificando mucho más y cada vez más para que lo más importante no sea casi que esto sea un proyecto de robótica, sino que algo que impregne a los niños. Si encontramos, lo más importante ahora es ir a la cuadrilla de los Pi, que esta frase también es suya, lo de niños haciendo cosas para niños. Aspanovas, Spanoghi, ellos tienen a los niños que otros niños pueden ayudar, saben dónde están. Claro. Entonces, y es una excusa perfecta para generar interacción, para igualarles, para no victimizarles. Exacto. Y además, encima educarles porque están aprendiendo STEM, o sea, todo a la vez. Todo a la vez. Y puede haber algo que a un niño que está en la peor situación le dé más ilusión que sus compañeros, lo que te decía. Es muy bonito eso. Exactamente. Claro. El proyecto al final, más que la parte delantera, la parte que tiene dirigido al niño y por parte de
el profesor, los compañeros, eso es lo que más ilusión, porque al final esto no deja de ser un juguete muy bonito, ¿eh? Además se mueve, es una preciosidad, tiene luces, pero lo que realmente importa es que sepan que los chavales de su cole se han esforzado en prepararle eso, que fíjate, o sea, que qué recuerdo tan precioso. Ellos también, fíjate, saben que están trabajando para eso. Y creas o no, o sea, va a pasar el efecto, ¿no? Andoni, que es el efecto ese que mencionabas tú. ¿Con qué años fue el de 10 Donosti? años, Con exactamente 10, 10 años. exacto. Yo nací en el 67 Vale. y eso fue en 1977, 10 años exacto. Pues fíjate, ¿no? Lo que ha llovido y sigue estando ahí Sí, latente. Entonces, sí, y eso además, se puede crear, ese ancla. Claro. Es encontrar ese mismo ancla, provocarlo. O sea, lo que a mí me pasó, provocarlo en otros niños que al final dices, era muy bonito. Dices, consigues que esto sea un proyecto STEAM, ¿vale? Pero puede quedarse en una balda. La condición que ponemos cuando hacemos firmar, siempre que un colegio se incorpora, lo que hacemos es, le obligamos a firmar un pequeño acuerdo de colaboración, un compromiso, donde la única condición es que este robot tiene que ir a parar o a un niño que ellos tengan en el cole o a una asociación de niños con cáncer. Y ya está. A partir de ahí nosotros le aportamos todo lo necesario a nivel de ficheros, a nivel de contenidos, de componentes. Claro, porque esto cuando llega está la parte del armado y luego tienes también pues la personalización de los mensajes. ¿Hay alguna plataforma donde tienen que subir el contenido? A priori, en la versión actual, la verdad es que estamos trabajando cada día, cada semana, te puedo decir que está evolucionando, o sea, de manera increíble. Startup. Sí, es. De verdad que sí. Es que pasa ahora en este momento se compone de 70 piezas, vale. Pero desde Madrid ya lo estamos reduciendo. Claro, porque sí que hay gente que, es decir, tiene que haber una versión compleja, porque a la gente también le puede gustar hacer esa versión compleja con todas las piezas, porque es idéntico al grande, pero en versión chiquitina. Perfecto. Sí, ya sucede con Lego y con otras... Efectivamente, pero claro, cuando te encuentras con un cole, como nos ha pasado, que comentas la historia y luego al final viene la directora, te cuenta que ellos no solo tienen uno, sino que tienen 2 niños. Y claro, ahí dices, vamos a ver, aquí lo más importante es que el colegio se impregne del proyecto. Vamos a hacer que sea algo rápido, algo que realmente, o sea, que sí, no tiene por qué ser algo que tenga todo el tiempo necesario para hacer... Que se pueda implementar rápido. Claro, que se pueda implementar rápido y que ellos al final estén haciendo lo mismo. Y si en 2 meses se lo pueden entregar, o en 1, mejor que en 3. Sí, y eso genera también un estado colectivo, ¿no? De todos los niños implicados en tareas, van a estar hablando todo el rato del robot. Exacto. Y es que estamos viendo momentos mágicos. Fíjate, empezamos con un colegio por una visita, fíjate, en Tudela. Fíjate, vale. ¿Por qué? Porque la Asociación contra el Cáncer de Navarra tenía pues la típica carrera... la marcha contra el cáncer. Ahí tenían una serie de roll-ups de ciencia contra el cáncer, todo es ciencia, y casualidad aparecen los responsables de un colegio, de la Anunciata, que les encantó. Vieron primero el robot grande y cuando vieron, ¿os gusta el robot grande? Pues fijar lo que realmente podemos entregar a un colegio. Y resulta que esta gente habían ganado la FIS Lego League a nivel nacional, fíjate, el año pasado, y habían ido con un proyecto además solidario. Habían hecho un robot lazarillo para una niña ciega. Ah, qué guay. Pues, además en Tudela, o sea, fíjate. Bueno, mucha conciencia ya, ¿no? Mucha conciencia, claro. Es que encajaba como... Entonces vieron el proyecto, vieron para lo que servía y fue un flechazo a primera vista. Pues les hemos acompañado con el robot grande como mascota universitaria, les hemos acompañado tanto en la clasificación que ganaron, fueron siendo navarros a la Universidad de Burgos, ahí quedaron primeros tanto a nivel proyecto de clase como a nivel robot, y han estado en el Ferrol este fin de semana y han quedado sextos. O sea, y han recibido un premio además al compañerismo dado por todos los demás, con lo cual es que es un proyecto que impregna y nos impregna, O sea, que estás en una fase ya de que se entiende. O sea, al principio costó. Cuéntame un poco eso, cómo fue. Sí. ¿Cuál fue el dolor inicial de este proyecto? Bien. Para valorar el hoy. Claro, sí, correcto. Que la gente correcto. Pues el hecho de... Claro, está en Star Wars, que es muy difícil que cuando haces llamadas a puerta fría y lo comentas por teléfono... Ah, ya te entiendo, ya. Sí, de conectar más, ¿no? Claro, hablas de Star Wars y ya el sesgo, ¡pam! No puede ser serio. Entonces, fíjate, habiendo participado a visitas hospitalarias con personajes de Star Wars, llega un momento en el que tienes que decir, no puedo hacer lo mismo
con personajes de Star Wars que con el robot, porque ya el robot tiene tanta fuerza en sí mismo que tengo primero que enseñarlo. Estoy obligado a ir a hacer visitas personales porque por teléfono consigo muy poco. Claro, tú, el efecto en esto es foco en un producto icónico y, ¿no? Correcto. Desamblar esa idea cinematográfica y traerla a lo que es. A un terreno de ilusión. Y primero, demás. ¿qué hicimos? Asociarnos con un vínculo muy grande con la Asociación Española contra el Cáncer, con Aspanogi, primero que se vea realmente el vínculo que hay con el cáncer infantil o con el cáncer en general. Claro, ahí validas, ya valida, claro. Uniendo logos, incluso en los vídeos que generamos, claro, ahí ya, o sea, hemos estado en... Pero fíjate que con una idea tan Sí, limpia, sí. Hay que hacer ese esfuerzo de hacer una estrategia y ordenar los pasos, y ese co-branding hace que ya se genere más confianza en el proyecto. Sí, porque tiene tanta fuerza que es muy difícil que confíen porque, claro, es Star Wars, esto es Disney. No, perdona, esto no es Disney, o sea, Disney es otra cosa. Es decir, Disney nos deja para lo que es el mundo charity una libertad absoluta. Eso te iba a decir, sí. Qué bueno. Mira, no sé, sí. Qué interesante. Muy interesante. Que somos tan críticos con... Muy interesante. Y de hecho, la primera vez que el robot grande aparece en televisión española fue en 2017 en la gala Inocente. Primera gala en la que además se batió el récord de 2 millones de euros de recaudación. Una pasada. O sea, nos hicieron hasta quedarnos en el último momento, porque habíamos salido, pero podíamos irnos ya, pero no, que se quede al final. Y de hecho las imágenes ahí están como siempre queda, ¿no? En con Ani Artiburu, con todo el... Que ya sabes que al final los que van marcando, pues... Tendencia. Tendencia, efectivamente. Y entonces, partiendo de eso, es decir, ese permiso, que claro, la Televisión Española pedía un permiso a Disney. Claro. Pues ese permiso, en base a lo que yo conocía en cuanto a las reglas charity de los mundos de asociaciones de Star Wars, yo fui el que tuve que firmar ese documento, preparárselo y darlo para que Disney lo validase. Es decir, es tan complejo todo este entorno de mundo charity que al final... tiene sentido, ¿no? Porque muchísimo sentido. Ha habido mucho ruido también en ese aspecto. Entonces está muy bien. Entonces ahí te tienes que convertir en un absoluto profesional. Cuando ya tienes esas ideas, eso quizás es lo que más cuesta, convertirte en un profesional de qué se puede y qué no se puede hacer. Claro, porque más allá de querer ayudar, la motivación, no deja de ser un proyecto que hay que estructurarlo bien para que tenga todas esas checks y que luego ya se puedan sumar colaboradores y que crezca como actualmente está. Exacto, con esa base clara de se puede o no se puede, eso tienes que tenerlo clarísimo, se puede, todo lo que sea charity, que al final no tenga dinero, no involucre dinero, no es algo, o sea, no estamos pidiendo no porque no podamos, sino para no estropear el proyecto. Claro. Y no vamos, o sea, en el momento, fíjate, la cantidad de veces que han pedido en esta feria, por ejemplo, comprarlo. Eso te iba a decir, pero ¿por qué no? Si luego aseguras el traqueo del dinero... Se desvirtúa. Se desvirtúa completamente. Es decir, pierde, aunque dices, se puede, porque al final es para lo que es. Somos una fundación, podemos recaudar. Pero es que tiene tanta fuerza el hecho de que la manera de conseguirlo sea que otros niños lo hagan para otros niños, que es que descarto... O sea, no es que no se pueda, pero... Igual la distribución no la pierdes, porque en realidad tú cambias el foco de la distribución, porque vas entre los centros y entre ellos ya generan la capilaridad. Efectivamente. Claro, son ellos y al final es que es magia porque lo ven y dicen, ¿cómo que se puede? Tiene sentido. Es que a veces tenemos la deriva también, ¿no? De llevarlo todo al y claro, expositor. si vale dinero, ya es algo que... Y tiene mucho más valor que el dinero. O sea, ¿cuánto vale que unos chavales, que unos niños se pongan a hacer esto? Invaluable. Porque no sabes, algunos son auténticos cracks, pero otros no. Algunos lo van a pintar, otros quieren participar. Eso es que es oro puro. Es que espera, el que lo pinta va a ser igual de crack que el que lo programa y el que lo ensambla. Eso y de hecho ahí estás ya alimentando los arquetipos Steam para puro. Para luego fundar proyectos Arte, en el futuro, si quieren, y promoción, sentir la función, la utilidad, ¿no? De sentir que están aportando, que es muy importante para un niño también. Grabar eso en la mente para luego de fase adulta, ¿no? Ser funcional. Eso es. Y un niño que le dice, ¿cuánto vale? Es que no se puede comprar. Entonces... me encanta el concepto, lo he entendido y ahora queda súper claro porque quien te quiera apoyar ya sabe que habla con Andoni y Andoni conecta los centros y ya tienes todo la arquitectura, ¿no? Esa topología ya trabajada. Qué bueno. Así es. Qué bueno. Y esto en la parte profesional, claro, porque... Ahí has pegado. Claro, ¿tú de dónde vienes Bien, para tener esta mente? ¿De dónde vengo?
Bien, vengo de una experiencia pues de 10 años de estar trabajando en un banco local, en aquel momento en Bancoa Crédit Agricole, o sea, lo que fue Bancoa. Bancoa, Después, sí. después de trabajar en Hispavista, ¿Vale? 2 años en el momento.com, después de tener mi propia Que empresa. era un buscador, para quien no sepa. Sí, un buscador que en su momento lo compró el grupo de Louis Vuitton, o sea, fue una pasada en Sí, Donostia, sí. estaba además, bueno, yo, perdonar, No, tener tranquilo. en cuenta que yo soy, pues eso, donostiarra de, de pro, y entonces, pues bueno, todo eso tiene que ver, pues Bancoa como Banco Guipuzcoano, Hispavista como portal donostiarra, y en ese momento fue, o sea, yo me incorporé cuando lo compró el grupo de Louis Vuitton. Liberty Surf era el portal francés. Bueno, a partir de ahí fue... Eso no sabía que había comprado, mira. Sí, por eso. Ese fue el momento de crecimiento. Ahí estuvimos pues 2 años. Y a partir de ahí, cuando ya el mundo.com fue el momento Terra, fue el momento Sí, donde estaba recordando justo Terra. se empezó a medir... Los foros de Terra. Tan Sí, míticos. las IPs únicas, los usuarios. Sí. En aquel momento, cuando esto empezó a crecer, no había una manera y apareció Jupyter Media Matrix a empezar a medir las IPs únicas y ahí empezó todo a estabilizarse y ahí fue cuando pues yo me asocié con otra empresa, además ya esta... Eso ya es 2000 y poco. 2000, eso fue exactamente el 2000. Sí, eso, 2000, muy cerca, 2000. sí. Ahí, ese fue el momento en el que ya doy En el salto... me acuerdo del miedo del gran apagón que tenía. Madre mía, todo en el 99 sufrí pensando que en 2020, o sea, Sí. en el 2000 iba a apagarse todo. Sí, pero bueno, ahí entonces... Sobrevivimos. Ahí ya empecé como empresario, o sea, montando una empresa pues de seguridad informática que... amigo. Eso es. Que al final ha ido evolucionando a que me he convertido ya en este momento prácticamente en freelance consultor. Soy una empresa, soy una SL, pero siempre trabajo como marca blanca para entornos críticos. Entonces, estoy siempre trabajando con grandes empresas. Qué interesante. Sí, colaborando con las más grandes que puedas imaginar de la zona, sí, eléctricas, temas de centros de control de carreteras, transporte, con ese toque de crear arquitecturas en alta disponibilidad, que es lo que me da esa libertad de poder estar. Es decir, al final yo tengo que estar disponible para que si hay cualquier tipo de problema, poder decir por dónde. Es decir... O sea, trabajas con los NOCs. Sí, bueno, con los centros, efectivamente, trabajo con los centros de control, donde en caso de que haya problemas, primero tenemos garantizada la alta disponibilidad. Aquí tenemos centros de control de carreteras muy bien. Claro, o sea que 24/7, porque 24/7. Eso te permite el hecho de... ¿Sabes que es 24/7? ¿Sabes que siempre tienes el móvil? Mira, menos ahora, pero bueno, vamos a pensar que ahora realmente no... Vamos a cruzar los dedos. No pasa absolutamente nada. Y además... Pero estás siempre como atento, ¿no? Sí. Ten en cuenta que los protocolos de carretera en media hora de no cámaras, no visión, o sea, es un drama. O sea, Que digo, sí. Entonces, hay que... No, y la cantidad de datos que se pueden manejar es... o sea, qué gran invisible ese, ¿eh? Sí. Ese, La gente parece que vive para hacerlo bien, tienes que ser invisible en ese entorno, porque... Claro. Por eso no digo empresas, por eso no digo absolutamente nada, porque prefiero, o sea, y de hecho, si miras mi LinkedIn, no vas a ver realmente información sobre dónde me muevo, porque no tiene sentido. Es decir, si estás en entornos críticos, eso tiene que ser transparente y eso genera muchísima confianza. Esa es la confianza. Es que lo que hablamos al inicio, fíjate que, bueno, sincronicidades, yo no había mirado nada, no sabía nada. No vas a verlo, ahí no vas a ver nada. Vas a ver un perfil... casi gris, o sea, en ese punto, ¿eh? Pero mi intuición me decía que ibas por ahí, ya te he calado rápido. Pero porque, no sé cómo, esa información cómo flota, pero te he percibido tal cual, con ese control de la información, como control, ¿no? De control. No control desde la perspectiva... Sí, del no necesitar de... O sea, Exacto. Y eso cómo cambia, ¿no? Y por eso también, bueno, lo mismo, genera confianza. Si tú ya generas confianza en un estado... crítico de las infraestructuras críticas, ¿cómo no vas a generar confianza en el front? ¿Qué es esto? Claro. Y solo se consigue cuando haces que estas infraestructuras también se doten es decir, yo puedo ser la persona que pueda orientar, pero tengo que hacer que ellos también se doten de todo lo necesario para que yo no sea imprescindible. Es decir, conocimiento, y todos los fabricantes o todo lo que al final forma parte de estas infraestructuras tiene que ser algo que tenga pues un Hewlett Packard, un Dell... Pero no ha evolucionado tanto, ¿eh? Las arquitecturas de redes, o sea, no ha evolucionado tanto. Bueno, bueno, tú sabrás más, obviamente, pero quiero decir que... solamente hay un palabra, hiperconvergencia.
es en lo único... Me encanta ese palabra. Sí, porque ese palabra es que cuando creces, al final los sistemas que conocemos, los que están en todas partes ahora, son sistemas, no son hiperconvergentes, los que se basan en un sistema de almacenamiento y servidores frontales que forman un clúster. Cuando hablamos ya de hiperconvergencia es que desaparezcan los sistemas de almacenamiento convencionales para que los equipos se convierten en nodos. Y eso simplifica muchísimo. O sea, todo lo que conocemos como RAID de discos, los 5, los 6, todo eso desaparece. Y se convierten en nodos que generan estos RAID virtuales en base a lo que llamamos máquinas virtuales. Redundancia. Redundancia, pero ya no en disco, sino en Dockers. Exactamente, eso. Son máquinas virtuales que están en un servidor, en otro servidor y en otro servidor. Si cae uno, tienes una o más copias. Sí, sobrevive. Sobrevive el entorno. Y eso es hacia eso, esa arquitectura. Joder, está en este momento. Quiero hablar 1000 horas contigo. Sí, es una pasada. Me quedan horas por hablar. Pues ya ves, fíjate, venimos a hablar de una cosa y esa pasión, a mí eso me encanta. Pero claro, eso es lo que te deja y dices, bueno, esto está muy bien. Pero eso no deja huella o la huella que a mí me gusta dejar. Pero fíjate que refuerza aún más el conocer, ¿no? Aunque no podamos entrar por los motivos obvios. Sí, obvios. Pero sí que es cierto que también expone esa honestidad intelectual por la que haces esto, ¿no? Sí, o sea, me gusta es decir, que la grandeza, si esto se hace grande, o sea, es difícil, pero si al final conseguimos esa inteligencia artificial, que ese momento mágico, tal y como está ahora, dentro de 2 años, totalmente sea posible. una experiencia, eso es, increíble, utilizando estos robots, es que eso, o sea, a mí me eleva, o sea, me posiciona en un estado zen, o sea, que es lo que... Centros de innovación, centros tecnológicos, quien sea, bueno, si tienes tiempo y eres un ingeniero y sabes conectar visión artificial y puedes ayudar al equipo, o sea, esto es el entorno donde apoyar y ayudar, ¿no? Este es el entorno. A veces eso no lo... fíjate, yo me he criado siempre con la naturaleza de ayudar, sí, pero, bueno, ayudo todo el rato, ¿no? Si veo, ayudo. Todo el rato, en todos los órdenes. Pero la cuestión es que sí que es cierto que, claro, ¿cuándo puedes ayudar más? Cuando estás embebido en tu lógica, ¿no? Claro. Desde tu lógica. Entonces, yo creo que seguramente ahí fuera hay programadores, personas que están desarrollando, que pueden aportar mucho valor. Que no conocen y lo que estamos haciendo es... sí, o hacerlo. incluso jóvenes que puedan demostrar una experiencia aportando valor en un reto concreto. Porque aquí, ¿qué tienes que conectar? Tienes visión artificial, el sistema GPS. Eso es GPS. Sí, o sea, hacerlo autónomo, con lo cual tenemos mapeo, todo lo que tiene que ver con, efectivamente, con visión, o sea, sensores. Claro, la sensórica, eso es. Luego el modelo aplicado también en tanto en la lectura como, o sea, de expresión facial como el tono de voz. O sea, tenemos que recoger tanto datos de voz como expresión. O sea, hay centros tecnológicos que tienen desarrollado ya bastante código por otros proyectos, me consta. Seguro que sí. Sí. Seguro que sí. Pues fíjate qué manera tan bonita de adornarlo, o sea, de llevarlo a ese punto. Y la verdad es que deseando recibir... Andoni, si somos capaces de construir un taxi volador... Y coches eléctricos y proyectos de todo tipo, ¿por qué no esto, no? Seguro que sí. De hecho, estamos hablando precisamente para eso. Entonces, ¿y ahí tienes un programa de afiliación para este tipo de colaboradores en donde puedas darle un reto y quiero decir, ¿lo tienes medio estructurado o estoy ahora yo improvisando? Estás creándolo. Estás creándolo porque, claro, ten en cuenta que si me dedico a lo que me dedico y esto va despacito, lo que es que sí que necesitamos también de ese tipo de gente, de personas que son capaces de aportar esa parte que es la que ayuda muchísimo a ese crecimiento. No solamente la parte... Si quieres hacer un hackathon, lo podemos hacer aquí. Si te apetece hacerlo, pues sí, cuentas con nosotros. Pues, y hacemos un hackathon para resolver retos. Pues ya lo estás montando. Sí, o sea que sí. O sea, ya lo estás. Sí, porque no puede haber negación. O sea, es que es algo que lo limito yo. O sea, mira, con lo cual si para el niño niños ensamblan con niños, adultos programan con adultos los retos para los niños. Claro, eso es, pero para algo que los niños no pueden hacer, que es el otro robot. Es que te das cuenta, este es el proyecto para niños,
pero es que el otro, el que realmente visita hospitales, de hecho, este sábado vamos a visitar otro, no voy a decir cuál, pero bueno, muy cercano, exactamente, porque, pues bueno, para la magia, exactamente. Me encanta la magia. Es que es así. Entonces, para esa versión, ahí es donde necesitamos a los mayores. Todo el conocimiento de startup, todo el conocimiento de ciencia, todo lo que tenemos, eso lo necesitamos ahí. En la parte de vuelta Sí. esta profesional, sin entrar, pero Sí, sí. ¿qué visión tienes del futuro actualmente? Porque claro, Ujú. se está transformando mucho, por tener un poco también de, ¿no? de Sí, sí, otro sí, mundo. una auténtica... ¿Cómo estás viviendo esta nueva época? Pues... Si has vivido las inteligen- otras tres. Sí, no, apasionantemente utilizando todas las herramientas, porque fíjate, desde lo que utilizo para la fundación, que es todo tipo de herramientas, inteligencia artificial, ChatGPT, ChatGPT, y también utilizado para estructurar toda o sea, en mi profesión. Antes hacías muchas búsquedas en Google y es que ahora realmente lo que haces es preparar, o sea, muy bien toda la información que necesitas y lanzarla directamente para que por lo menos esa primera fase de estructuración de información, o sea, tienes que ser muy buen experto para que no se te cuele nada. Claro. Pero te ayuda muchísimo. Sí, acelera mucho y estructura también, ¿no? Estructura, Te permite hacer más complejo lo operativo. Pero sobre todo a la hora de generar documentación. O sea, Tal cual. Claro, en tu caso tienes mucho, ¿no? De generar documentación. Sí, sobre todo datos, métricas, cuando hay problemas. Claro, cuando no hay problemas, los PowerPoint lo aguantan todo. Pero cuando empezamos a tener problemas de rendimiento, ahí es donde necesitas empezar a ver un ejemplo. En un sistema de almacenamiento X, con con este volumen de peticiones, entonces ahí es donde esa información está en muchísimos documentos de fabricante, pero ninguno es coherente, ninguno se parece al tuyo. Con esa información que tú tienes, ahí es donde a una inteligencia artificial le puedes alimentar de todos los documentos que tú tienes sobre cuál debería ser el comportamiento y además aportarle, mira, y los datos que tengo yo, y con esa información, ahí es donde la inteligencia artificial aporta y te dice, ¿correcto o no? O sea, machea, efectivamente. Y ahí es donde dices, eso... si no lo tienes, tener que hacerlo tú es, o sea, una cantidad de horas y además que despistes y mil cosas que es normal. Sí, sí. O sea, que ahí a nosotros y en este trabajo es una herramienta pero imprescindible. Me quedo con muchas ganas de profundizar, pero claro, no se puede en público, no se puede. No. Vamos a ir finalizando, vamos a ir enfocando en estas acciones. Bueno, primero, este hackathon que queda ya aquí, grabado y propuesto, lo podemos programar y podemos pedir ayuda a los centros tecnológicos, a centros de estudios, profesionales y personas en general que quiera aportar valor. Sí, ¿cómo vas a decir que no? O sea, es que es así, es necesario. Sí, correcto. Venga, pues eso ya... Eso está ahí. Ya está, eso está ahí, lo lanzamos. Venga, hecho. Perfecto. Y siguientes pasos así respecto a ¿cómo vas a seguir a continuación? Porque este prototipo está hecho con 3D, me imagino que... Sí, impresión 3D. Tiene un Arduino Nano, tiene una base, un Shield para incorporarle 2 controladores de motores, o sea, tiene 2 motores, uno para cada patita, o sea, servomotor, ¿no? Y el domo, o sea, que si quieres te hago una demostración. Sí. 100%. Sí, esto es un prototipo, pero al final, como buen prototipo... Prototipo funcional. Sí, por supuesto. Y es que es una gozada verlo, o sea, entonces aquí... Vamos a hacerlo funcionar. Vamos a ver. Qué chulo. Sí. Me encanta. Pues sabes que en los efectos demo, exactamente las baterías, que es lo que necesitas, efectivamente ya... Siempre. Sí, siempre pasa, ¿no? Pasa todo. Eso es. Pues bueno, vamos a tener que verlo tal cual. No es un problema de batería. Perfecto. Es un problema de conexionado. Es un cable suelto. Lo bonito de... Sí, es lo bonito de... Que exactamente, el fallo exacto. Y lo arreglas. Que lo podría... Exactamente, que lo puedo arreglar, pero no creo que sea exactamente... O sí, como... O sea, porque al final, bueno, que se vea qué es esto. Esto al final tiene los LEDs inalámbricos, unas cositas que hemos ido implementando para que esto, es decir, un cargador, lo que es un cargador inalámbrico, se lo hemos implementado para evitar todo lo que podría suponer tener luces
en la cabeza. Mm. Esto tiene luces de colores y entonces con un, además, muy sencillo, muy implementable, muy barato. Y esto con LEDs inalámbricos hace que la cabeza tenga... Para que tenga autonomía, ¿no? Correcto, Uno de eso es, otro. tenga autonomía. Entonces, ahora, para poder implementar exactamente, al final un problema con un cablecito en el cargador, que no tiene mayor historia, pero sí que necesito las gafas, tengo que reconocer. Vamos a ello. Vamos a ello, efectivamente. A ver, yo mientras Sí, también sí, voy a mirar. no, claro. Eso es un prototipo, Ten en cuenta Sí, que... Eso es, pero ya claro, la idea es la que presbicia- esto, Claro, luego cada eso pieza, sí, que tiene pero cada luces. pieza hay que la haces con Sí, cada pieza. inyección. Esa pieza, por ejemplo, esta es una pieza única. Esto se imprime tal cual. ¿Con qué impresoras? Pues las impresoras que ahora actualmente, o sea, están cambiando un poco el paradigma. Son, o sea, sin utilizar, son Bambu Lab y otras que se Vale. preocupan de... Esto es una pieza única impresa tal cual la ves, en color. Es decir, no hace falta imprimir más piecitas. Qué maravilla, en otro momento tendrás que... Sí, sí. Es increíble. Y por eso este proyecto, desde el punto de vista de poder ser creado, tiene sentido. Porque si esto ya es una única pieza, Claro. antes, Claro. en el robot grande, cada una de estos elementos Sí, es sí, una sí. pieza concreta. Claro. Y Es- había que ensamblar mucho. Efectivamente. Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver si soy capaz de resolver el problemilla. ¿Te ayudo? con Sí, algo? está. Vale, Entonces pues aquí perfecto. vamos a verlo. Vamos a ver. ¿Qué tienes? Piezas en Sí, sí, sí. 3D, Eso es. servomotor, LEDs. Y aquí está. Eso es. Pues voy a necesitar un pequeño destornillador. Me encanta, pues estamos en fase de laboratorio. Sí, ahora de fase mismo. laboratorio. Sí, claro. Es que hay que controlar. El control que tienes que tener del proyecto. Y además, eso es por eso. Imagínate ir a un hospital y no controlar el robot. Bueno, aparte debe impactar en el grande, ¿no? Claro, Porque, sí, no, impacta que muchísimo. que sí, es. Pero si se te queda lo mismo, tienes que ir a mirar. Claro, tú imaginas. Sí, revisarlo. eso es. Vamos a ver. Aquí. Mientras tanto voy a mirar. Sí, yo claro. Esto Mira. Este es el. Entonces. viene con un manual. es- Uy, se ha encendido. Claro. A ver, Y a entonces ver. vais a poder ver. Sí, eso es. Lo que es la parte de luces. Eso es. Entonces tengo que prácticamente que sujetarlo. El mando, que es un mando radiocontrol. Eso es que es de los más Sí, como sencillitos. como de los coches. Exacto. Entonces, eso es. Aquí lo tenemos. Eso es. Y aquí es donde está pues la magia. Qué genial. La magia del control. O sea, es muy sencillo. Oye, pues me impresiona más verlo en pequeño que en grande. Claro. Porque es como el juguete que yo quería tener de niño, una cosa así, ¿sabes? Sí. Que esto sea capaz de hacerlo, pues eso, un colegio, y esto se lo entregue, pues eso, a un niño. O sea, que sabes que a ver, está... le voy a dar claro, yo- sí, claro. Voy a dar yo a girar Claro, la sí, cabecita. claro. A O sea, ver. ahí lo tienes. Sí, dale a A girar. ver, vamos a Eso es. girar. Sí, claro. Ahí lo tienes. Eso es. Es que de verdad Es una pasada. conecta con, Es una pasada. con tu niño. O sea, Sí, es así. O sea, no hay más. Tiene una magia. O sea, Oye, increíble. qué bien que se desplaza de motor. Sí, muy bien. O sea, sí, súper sí. pro, ¿eh? O Sí, sea, sí, que no es- no. que esto no es un- No. Esto es muy pro. Está muy trabajado. Sí. Para que, y además, claro, ten en cuenta que si tenemos que tutorizar a los coles, el nivel tiene que ser este. O sea, no puede ser un comercial que te... No. Claro. Aquí el que está yendo a los coles soy yo para poder... Genial. Eso es, lo ves, ¿no? Pues lo hemos visto. Eso es, esto lo repararé, o sea, pondré, ya sabes, a falta de un pequeño destornillador, esto ya habéis visto que Esto se soluciona muy rápido. se soluciona rapidísimo, es un Qué cablecito guay. suelto. Qué guay. O sea que esta es la criatura. Muy Y bien, ya ves Antonio. que su cajita le da ese toque, además, completamente, pues bueno, de regalo, donde están las firmas de los niños, o sea, ese es verdaderamente el... Ay, y no te he preguntado que Sí. cuando termina el proyecto, Sí. luego queda... o sea, Ujú. se hace la entrega Sí. y ya el niño lo recibe en otro día. Sí, van, sí. van los Claro, niños no, a los... tenemos que ir nosotros, o sea, nosotros vamos O- con el robot grande Sí. a hacer esa entrega, o sea, los niños, claro, sí, eso es lo más importante, la entrega propiamente dicha, claro, lo voy a Sí. poner en condiciones, Y mira, la entrega propia, sí, eso lo he traído para ti, porque eso es otra cosa que hacemos que los coles hagan, donde los niños Me no encanta. tienen robótica,
Se va a quedar en MediaTek este, ¿eh? Sí, sí, eso se Para que queda. todo el mundo... Ese lo he traído para vosotros. Sí, sí, Qué eso se queda en genial. MediaTek. Qué Eso está bueno. impreso en 3D. Ya ves, con conversión de polígonos bajos, porque imprimir un R2 tiene tanto... A esa es imposible imprimirlo a nivel de detalle, pero ese queda precioso. Ese se queda, sí, ese se queda. Porque Es un buen souvenir, Sí, ¿no? sí, sí. Y eso para lo entregamos entregar. en hospitales cuando contamos la historia suave del robot, ¿no? Oye, mira, este robot, hay 30 en el mundo, tal. 30, o sea que... Literal. Literal, sí, sí, literal. Y además repartidos absolutamente pues tenemos en Europa, por supuesto, Estados Unidos. Empezó el primero en Estados Unidos. Se hizo en Reino Unido una estatua, en Puerto Rico se hizo otra estatua, y ya la cuarta es la que se construye, la que construí yo, ¿eh? Y a partir de ahí tenemos 30. O sea, fíjate la fuerza. Andoni, se me está ocurriendo otra idea. Esto, si hay alguien de una televisión que quiera hacer el documental, pues aquí tiene una productora que MediaTek lo apoya a Andoni y se hace un documental de esto, que de hecho MediaTek tiene todo. Sí, y de hecho, es que esta es una historia. Es que esto se puede contar perfectamente. Se puede contar perfectamente. Y además, este es un proyecto que, viniendo de Estados Unidos con la historia que tiene, qué curioso, es realmente aquí, voy a decir España y voy a decir Euskadi, es en Euskadi donde coge fuerza. Y de hecho, es decir, este proyecto que ahora ya podría estar en Brasil y en Estados Unidos, como es el 25, yo he pedido que se consolide en España para luego, Euskadi, para luego poder llevarlo, exportarlo fuera. Es decir, el control, exportarlo, me refiero a, una vez que ya hemos consolidado todo, yo puedo hacer que en Estados Unidos con la misma metodología. No, vamos a ver. Si necesitarías una persona allí que opere, tenemos tu metodología. Claro, cada uno de los miembros de... Esto es una fundación, ¿vale? Y lo que tenemos en Estados Unidos, en Italia, en Brasil, en Australia, en Canadá, en todo el mundo, son personas que, sin haber montado fundaciones, son personas que tenemos completamente validadas, pues que hacen visitas hospitalarias, o sea, porque realmente son... Entonces, estas personas son las que sirven para hacer llegar la información y poder hacer esos contactos ya a nivel, pues que si tenemos que viajar, yo no tengo ningún problema. De hecho, me voy a Japón en nada, el día 11, es la Star Wars Celebration, es cada 2 años, hay un evento mundial del mundo Disney Lucasfilm, donde no solamente hay actrices y actores, sino también hay muchas asociaciones pues, que tienen que ver con el mundo charity. Y yo también pertenezco a esa asociación a nivel internacional. Llevo ya 4 años formando parte del mundo charity internacional. Y entonces por eso ahí tengo, pues primero enseñarles esto en persona, porque no es lo mismo verlo en foto que, como has podido comprobar, no cambia al día. Todo. Y el objetivo, pero ese no sé si lo voy a conseguir, es entregar a una institución contra el cáncer en Japón. No hemos dispuesto de mucho tiempo, el lenguaje es un problema, el organizar aquel evento a nivel Japón es un problema, entonces la gente está muy... Pero lo voy a intentar. De hecho, voy a llevar voy a llevar una caja plegadita en inglés, no en japonés porque ya perdía, ya no llegaba tanto, pero en inglés sí, y voy a intentarlo. Pero entonces, como símbolo sí. internacional, es decir, para que la Tierra donde nace la robótica reciba un regalo de otro tipo de robótica, pues que en este momento intenta pues ser eso, corazón puro. Muy bueno. Entonces, cuando ya tengas más maduro todo este proceso, sí, ¿no? En un tiempo no muy largo, ya se va a poder ensamblar, va a haber metodología clara para Sí, lo estamos convirtiendo, pero en nada, casi en un montaje IKEA. Sí, o sea, exacto. Así, en eso se está convirtiendo. Y pero luego sería distribuirlo desde aquí. Claro. Sí, eso es. O sea, sencillez, ahora todavía no lo es, pero el trabajo que estamos además incorporando, ¿quién nos está ayudando? Los colegios. Claro. Es que es una pasada, porque ellos mismos aportan toda su metodología, todo lo que saben, o sea, empiezan a hacer fotos, empiezan a hacerte las preguntas, empiezan a simplificar, o sea, eso en nada, en cuestión de 1 o 2 meses, tenemos casi la versión IKEA. Para que, sí, es que eso mismo, al final la comunidad es la que lo consigue. Bueno, Andoni, creo que hemos hecho un buen repaso, unos 40 y pico minutos potentes de información. Me ha encantado descubrir también tu perfil profesional. Conecto mucho contigo, de verdad, con tu visión, con ese estado de coherencia también en el que estás. Y se nota, se transmite. Sí. Sí, bueno, y de mi lado te agradezco que hayas hecho este esfuerzo porque hay muchos niños que van a ser más felices. Sí, es lo que buscamos, ¿verdad?
O sea, Qué bonito. Qué bonito. Pues esperemos que, a ver si logramos hacer el hackathon este. Sí. Y involucrar a más gente. Eso es. Y Por si nosotros hay... no va a quedar. ¿Eh? O sea que, No, y pues si se puede articular, contar la historia también, pues encantadísimo de apoyarte, o que lo haga otra productora, que no tiene que ver. No tengo ni idea. Es decir, lo que hay que hacer es empujar que el que las tiene cosas la idea se vean, ¿no? al Se final es divulgan. el que normalmente se merece realizarlo, es así. O sea, estamos abiertos a todos y ya ves que las cosas ocurren cuando, ya ves, al final estamos aquí porque hemos visto que conectábamos casi antes de conocernos. 100%. O sea, es así. Bueno, yo también te he visto dando vueltas. Sí, Sé que hombre, siempre estaba claro. grabando en los sitios donde he estado, siempre pasaba sí. de... Bueno, que sepas, es R2D2. Sí. En LATAM, en Latinoamérica Sí, es sí. Arturito, le llaman. Sí, porque... Me hace gracia a mí eso. Sí, pero fíjate, en televisión española, cuando en San Sebastián, fíjate, es que esto tiene un enfoque de Donostiarra, la premiere europea de Star Wars... Sí. Se ocurrió en el Festival de Cine de San Sebastián. Y hay televisión española, y se puede ver en internet, esa referencia a llamarlo Arturito. O sea, es decir, porque no llegaron... Claro, lo castellanizaron. Eso es. Fíjate que en los documentales del festival, estando aquí Harrison Ford y Carrie Fisher, si los buscas... Yo no los he encontrado. ¿Hay hemeroteca eso? Sí, está Fernando Rey, pero claro, es que Star Wars no se esperaba que fuese realmente... Pasaron casi inadvertidos. Entonces los personajes estuvieron en el Vittorio Eugenia, pero como algo llamativo, pero no formando parte del documental oficial. O sea, que eso hay que buscarlo en el 77, dentro de la videoteca del Festival de Cine de San Sebastián. De hecho, el Festival de Donosti, aparte el contexto era mucho más intelectual. Claro. Sí, al final... La ciencia ficción todavía no tenía su pero a cabida. nivel mundial era algo que no se esperaba. O sea, no se lo esperaba nadie. O sea, que lo cual tampoco hay que buscar, sino que ya ves dónde ha llegado y las 1000 vertientes que... No, y que muy bien tiene. aprovechado también el icono, me parece. Sí, muy bien. Muy bien machado. Pues Andoni, muchísimas gracias. Perfecto, pues a ti, de verdad. Esperemos que si has estado hasta aquí y si conoces a alguien que pueda ayudarle a Andoni, programadores, bueno, de todo tipo. Ya has oído toda la historia. Si conectas, pues hay que aprovechar. Si se tiene un tiempo para apoyar y está dentro de tu contexto también y habilidades, ¿por qué no? Muchísimas gracias. A ti.